Muy buenas tardes a la licenciada Violeta Esquil, muy bienvenida. Gracias por la invitación. No, a ustedes, Julio Quintana, un placer tenerlos acá en el piso Política Obrera. Así es. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, gracias también por la invitación y qué bueno que estés mejor. A ustedes, muchísimas gracias. Diego Luna, un placer que estés en el tren de la vida y espero que seas un asiduo concurrente, porque bueno, los chicos ya los conocemos porque siempre que los convocamos están. Y es un placer tenerte acá en el tren de la vida, Diego. Igualmente un placer participar ahora y sí, también espero estar mucho más poderamente creciendo y defendiendo la agenda de los trabajadores, por supuesto. Así es, la agenda de los trabajadores. Qué bueno escucharlo. ¿Cómo estamos, Violeta, con esto que ya estamos sobre avanzado hacia el 11 de mayo, ¿no? Bueno, sí, queda muy poco para el día de las elecciones y efectivamente los días que estamos transcurriendo son escenarios en donde lo que se ha impuesto, lo que necesariamente tenemos que discutir es una agenda que hace al mundo de los que vivimos de nuestro trabajo. El lunes de la semana pasada, este lunes, perdón, se ha impuesto una devaluación del orden del 10% para los trabajadores, para los ingresos, para las jubilaciones. Y tiene que ver con este acuerdo que el Gobierno Nacional celebra con el Fondo Monetario Internacional, una política de mayor confiscación sobre los trabajadores, cuando el cierre de la semana pasada nos deja un saldo de una inflación del orden del 3,7% en los últimos 3 meses. La inflación ha sido superior al 8%. Es decir, que lo que se desprende del escenario de la situación política necesariamente para los trabajadores es cómo salimos a defender el salario, cómo defendemos las jubilaciones, y esto tiene que ser parte de la agenda del debate de cara a las elecciones. Fíjate hasta qué punto el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó las elecciones al mes de mayo, las despegó de las elecciones nacionales para tratar de evitar que el debate girara en torno a la gigantesca crisis nacional. Sin embargo, no lo ha podido hacer porque efectivamente el nivel, el avance y la velocidad en la que se desarrolla esta crisis nacional necesariamente sacude el proceso electoral en la provincia de Salta, y esto es lo que queremos contribuir los compañeros de Política Obrera. Todos los compañeros que me acompañan en el día de hoy encabezamos las listas en el caso de la capital, pero por ejemplo hoy las compañeras del departamento de Orán han estado haciendo actividades en la plaza principal de Orán, los compañeros en el departamento de San Martín. Nuestro propósito, nuestro desafío, nuestra tarea es que en estas elecciones se discute una agenda que hace el interés que hoy en día tenemos los trabajadores como un mecanismo necesario para quebrar con la agenda que tienen los candidatos de Sáenz, que es justamente la del ataque feroz y sistemático contra los salarios, contra las jubilaciones, contra los derechos laborales, porque si hay alguien que ha sostenido y se jacta de haber sostenido sistemáticamente al gobierno de Javier Milei y a su política, es Gustavo Sáenz en la provincia de Salta. Entonces este es el gran desafío que tenemos, y desde ya dejar planteado que el problema no se va a agotar el 11 de mayo, como vos lo decías, sino que esta batalla por desarrollar, por poner en pie un partido de la clase obrera en la provincia de Salta continúa. Y ese es el gran desafío que tenemos los compañeros de Política Obrera. No, y que es lo importante saber de que siempre está, ¿no? O sea, yo siempre digo, para mí es un placer escucharlos a ustedes porque me nutro de lo que ustedes dicen, de los conocimientos que tienen, porque realmente ustedes tienen un muy buen discurso. Y son a los que en forma permanente los vemos acompañar al trabajador, al precarizado, toda situación que exista, como fue lo de la señora de Colonia Santa Rosa, Yolanda Vargas, siempre están. Entonces, eso es lo que yo creo de que como ciudadanos tenemos que empezar a mirar, a ver a quién encontramos, porque hay muchos, pero después no los encontramos, ¿no? Es un gran problema, y está muy agudizado este tema de la política en cuanto que realmente, o sea, no hay oposición. Mira, si me permitís en relación a esto,
El problema es que los candidatos de Gustavo Sáenz, los funcionarios de Gustavo Sáenz hoy en día, tienen una presencia, pero el problema es el contenido que ellos representan, no si están o no están, porque finalmente vos lo comentabas, ahora se los encuentra en la calle, uno los cruza en el barrio, están haciendo actividades. Pero ¿cuál es la agenda, por ejemplo, que representan hoy los principales candidatos de Sáenz a la Cámara de Diputados? Flavia Rollón representa la agenda y el interés que hoy en día tienen las grandes empresas mineras. Las mineras, que ella lo se han dice. beneficiado y que le reclaman al Estado provincial y al Estado nacional seguir siendo beneficiadas con las garantías, por un lado, de tener una masa de trabajadores precarizados contratando una caterva de empresas tercerizadas. Hoy en día hay trabajadores mineros que cobran 800.000 pesos con convenios que no se reconocen, el de la minería, el de AOMA. Incluso hay trabajadores que están trabajando en la puna con convenios de comercio, Mabel, con una miseria salarial. Entonces, los representantes del gobierno de Sáenz son los representantes de esa agenda política, de la que está destruyendo y aniquilando el valor del salario. Entonces ellos tienen una presencia, pero representan esos intereses. Entonces lo que tenemos que discutir los trabajadores es cómo quebramos esa representación que hoy en día tienen las grandes patronales, los que se ven beneficiados ahora con la devaluación, los que se ven beneficiados con que ahora las empresas, las grandes empresas puedan girar sus utilidades y sacar los recursos, gracias al cepo que levanta el gobierno de Milei, solo para las empresas fuera del país. Es decir, los grandes grupos económicos que se han visto beneficiados por la política de Sáenz y de Milei del saqueo sistemático de los recursos naturales, de los derechos laborales de los trabajadores, tienen a sus representantes en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional. Los trabajadores que estamos luchando por defender el salario igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores que están peleando hoy en día para que no se caigan a pedazos las escuelas, los trabajadores de la salud en los hospitales que luchan por el pase a planta permanente, los trabajadores mineros que están de paro y están luchando porque se reconozcan las actas salariales y que se les reconozca el convenio colectivo, los trabajadores de Tabacal, que hoy en día están llevando adelante una medida de fuerza contra la Cyborg Corporation porque tampoco se les quieren reconocer derechos de jornadas laborales conquistados. Estos compañeros, la lucha que hoy tenemos los trabajadores no tiene una representación en el Parlamento y esto no solamente es lo que queremos desarrollar, sino que además lo que necesitamos es que todas esas luchas también adquieran un carácter político y que sobre la base de que desenvolvemos un carácter político desarrollemos una organización política de los trabajadores en la provincia de Salta y a nivel nacional, porque a este gobierno hay que acabarlo, a este gobierno hay que enfrentarlo y hay que derrotarlo, y el proceso electoral es una oportunidad para discutir esto. Pero después hay que desarrollarlo sobre la base de una acción histórica, de una intervención de los trabajadores. El método que están llevando adelante los jubilados es una hoja de ruta, las autoconvocatorias, que incluso han puesto en la calle a la burocracia de los sindicatos, que son las que están entregando a las luchas de los trabajadores, que están garantizando los despidos, las suspensiones. La semana pasada tuvieron que marchar con los jubilados. Pero es el método de la autoconvocatoria, de la coordinación de las luchas que están en curso y el desarrollo de la huelga general para acabar con este gobierno. Bueno, yo hoy día veía, Violeta, de que la gente, o sea, el jubilado autoconvocado, habla de un sueldo de 1.200.000 y más, porque ese 1.200.000 dice que era hasta la semana anterior que no estaba esta devaluación. Exacto. Pero gana 375.000 pesos. Yo creo que no existe la posibilidad con un bono encima. De acercarse a ese monto que piden. No, el problema no es la posibilidad. Es decir, nosotros no podemos pararnos, los trabajadores no nos podemos parar desde lo que nos dicen que es posible, sino de lo que en realidad es necesario. Y hoy la canasta de vida de un jubilado es esta que vos señalabas, la cifra de 1.200.000, que no incluye el pago de servicios y que tampoco incluye en este caso los medicamentos que son fundamentales para los jubilados. Y si un jubilado tiene que alquilar, tampoco está incluido. Hoy los trabajadores del transporte, la UTA, pero ojo, los trabajadores de la línea 60 de colectivos en la ciudad de Buenos Aires están planteando la necesidad de un básico de 2,5 millones de pesos. Es lo que necesita una familia hoy en el marco de una situación de crisis feroz
en donde la tendencia inflacionaria va a ir en crecimiento. El 3,8% del viernes pasado, que fue la inflación de marzo, es la primera de una escalada que se va a seguir desarrollando en los próximos meses, con una política devaluatoria que tiene el gobierno que la presenta de forma encubierta. Porque el problema de las bandas, del dólar y demás, en realidad lo que no quieren decir es que van a seguir devaluando el peso. El piso fue el 10% del lunes pasado, pero la tendencia devaluatoria puede llegar hasta el 40%. Entonces, frente a este panorama, mientras el gobierno de la provincia de Salta y sus candidatos defienden esa orientación política de confiscación, los trabajadores están marcando la agenda. El salario no puede ser inferior al costo de la canasta familiar. Hoy no puede ser inferior a 1,5 millones de pesos. Y esto además tiene que estar indexado, tiene que estar atado a la inflación. Sí, es decir, el ingreso perfecto, popular... pero yo Y yo cierro lo con hago esta idea. arreglo. El ingreso popular no puede depender de la rentabilidad que tengan las patronales, que por ejemplo es lo que hoy en día ocurre con el litio. Cae el valor del litio en el mercado internacional, las grandes compañías del litio dicen no vamos a seguir llevando adelante los procesos de construcción de las minas, no vamos a seguir llevando adelante las inversiones, retrotraemos todo, ralentizamos todo. Y lo que hoy en día encontramos en la provincia de Salta es un reguero de despidos. Mira, si me permitís, yo te doy un ejemplo a ver, concreto. por favor. En la gestión de Milei, la deuda pública, que es el gran problema nacional, ha crecido 80.000 millones de dólares más. 80.000 millones de dólares más. En todo ese periodo, de todos modos, el gobierno pagó 26.000 millones de dólares de deuda. ¿De dónde vino esa plata? Vino de los jubilados, de los trabajadores que quedaron despedidos, de las áreas del Estado que se cerraron, de la recesión económica fenomenal y la confiscación salarial que hubo sobre los trabajadores, es decir, de un empobrecimiento masivo de la población. Esa plata se fue. La deuda de todos modos creció. ¿Por qué? Porque es una deuda financiera, especulativa, y que ahora va a seguir creciendo con este préstamo. A nivel provincial, el apoyo que Sáenz le da al gobierno de Milei ha hecho que con solo esta devaluación del 10%, la deuda de 180 millones de dólares, que era del Fondo de Reparación Histórica y que fue renegociado hace 2 años, por lo tanto sumó intereses, ahora se volvió a disparar. El gobierno se hizo cargo. Y el gobierno paga sistemáticamente, ¿a costa de qué? A costa de salud, educación, trabajo, salarios, jubilaciones. Este es el problema que tenemos. Y tenemos una confiscación social, una transferencia de recursos de un sector a otro. Entonces, cuando dicen que no se puede darle a un jubilado una jubilación, ¿no es cierto?, acorde a lo que hoy en día necesita para vivir, es porque encubren esta confiscación. Y lo interesante, porque estamos en una elección, es que se ha hecho de las elecciones un mecanismo de estafa y de desmoralización de los trabajadores. ¿En nombre de qué? En nombre de que vienen los candidatos, por ejemplo, de Biela, de Sáenz, Larrollón, Kriper, Castillo, Quintar, los libertarios, etcétera, y te dicen que desde el punto de vista legislativo acabo de tener una serie de facultades y límites y solo podés gestionar tal o cual cosita que de ningún modo cambien la vida de los trabajadores. Es decir, es una máquina de desmoralización este tipo de campaña electoral que llevan adelante los partidos patronales. Nosotros, por el contrario, utilizamos la campaña electoral para mostrar los verdaderos problemas de fondo que tiene la población, dónde están los recursos que se dicen que no hay y cómo los trabajadores tenemos que organizarnos como fuerza política para conquistarlo y desde ya. En el marco de una elección, las conquistas de bancadas, en el caso, por ejemplo, de nuestra compañera Violeta Gil, imagínate, Violeta entrando a la legislatura, a la Cámara de Diputados de Salta, rompiendo el monopolio discursivo de los grandes intereses de la minera, del Banco Macro, etc. Ya eso solamente abre otro cuadro de discusión para desarrollar una fuerza política y social que necesitamos los trabajadores, no para conseguir solamente tal o cual reivindicación, sino para dar vuelta a la tortilla, que hay que pelear por un gobierno de trabajadores. Esto es lo que pone en cuestión política obrera en esta elección y por eso queremos una gran elección, queremos tener representantes en las cámaras para que de este modo ayuden en este proceso de estructuración política de la clase obrera. El país, en su historia, ha podido lograr grandes desarrollos solo cuando la clase obrera se organizó e intervino. Esto es lo que nosotros consideramos que hay que volver a desarrollar porque está inscrito en nuestra genética como pueblo. Que sería lo justo, ¿no? Absolutamente. O sea, no se está pidiendo nada extraño, sino se está pidiendo lo justo.
Diego Luna, candidato a concejal de Política Obrera. Bueno, tenemos el placer de escucharlo al candidato a senador, Julio Quintana, a Violeta Gil, y ahora vamos a escucharlo a Diego Luna, candidato a concejal en primer término. También ya llegó García, el candidato a convencional de Política Obrera. Así es, ¿no? O sea, están Sí. las cuatro primeras caras que van a estar en la pantalla de la máquina, que muchos dicen que es tramposa. No sé, yo hasta ahora digo, en esta elección voy a ver realmente si están como se dice, ¿no? No, sí, bueno, efectivamente es una elección que se vota con voto electrónico, tiene esa complejidad, esa sutileza, por eso yo creo que es mucho más importante, muchísimo más importante que el pueblo de Salta, la masa trabajadora en general, intervenga en estas elecciones. Porque sabemos que las elecciones, como bien veníamos diciendo, es una instantánea, ahora todos los candidatos posan para los medios, están todos los candidatos que no podemos a saber ahora, pero después del 12 para adelante, esto no muere acá, la lucha continúa, todos los desafíos que los compañeros ya plantearon pedagógicamente. No, después del 12 vamos a ver Sí, otras ahí. caras, porque se viene la nacional. Y acorde cómo les vaya en esta provincia, va a ser el desafío que van a tener de empezar a salir de verdad a la calle a visitar al vecino, ¿no? Puntualmente yo quiero enfatizar, bueno, de poco del sector en el que yo estoy integrado, de la juventud, de una masa importantísima, cada vez más grande de estudiantes universitarios, secundarios, que tienen que no solo estudiar, sino también trabajar. Se ha visto encarecido la calidad de vida y la posibilidad de una educación en los mejores términos de la juventud. Entonces es muy importante, me parece a mí, que la juventud, que es también, además de, como te decía, el futuro, quizás un futuro profesional, es ahora también un sector muy proletarizado, mucho más que antes, tiene que intervenir en estas elecciones, tiene que poner sobre la mesa sus propios planteos. Yo puntualmente me desempeño en la Universidad Nacional de Salta, estoy estudiando una carrera de geología, por ende la temática de la minería me toca muy de cerca, quizás desde el punto de vista de un trabajador profesional formado, pero es una temática a la que no le podemos hacer ningún asco y tenemos que meternos también, en vista de que también la profesión del trabajador formado con título universitario también ha sido durante los años, he visto por mi propia experiencia, vaciada y cada vez más proletarizada. Bastardeado, Bastante totalmente. proletarizada, claro, ya no es como antes. Y además también como propio integrante en la clase de trabajadores, yo también trabajo para poder sustentar mis estudios. Y es la realidad que tienen muchos compañeros de mi facultad, de mi propia carrera, que tienen que salir a trabajar para poder sostener una cursada y poder tener una mejor perspectiva. Pero bueno, asimismo tiene que enfrentarse con todas las cuestiones y todos los pormenores que este gobierno le acarrea a cualquier estudiante, cualquier joven trabajador, que incluso somos un sector mucho más precarizado porque en nombre de que somos quizás tenemos poca experiencia laboral, en nombre de que algunos estamos sosteniendo una carrera, en nombre de que a diferencia de todo un sector de trabajadores con antigüedad ya tienen ganado por convenio quizás ciertas prestaciones y beneficios, la mayor parte de la juventud está trabajando en negro, no tiene cobertura social, no tiene ART, es la norma, y eso se ve actualmente en la ciudad de Salta, que según números oficiales se han perdido más de 9.000 puestos de trabajo en blanco, y hay también, como otro sector que golpea también a la juventud, en ese aspecto también uno quiere formar su familia, hay más de 100.000 incluso, hasta donde se conoce, de familias sin techo, que es algo que también toca muy de cerca a la ciudadanía acá en Salta, porque la cuestión de la tierra es algo muy importante que se ha venido discutiendo hace bastantes gobiernos atrás. Tenemos un antecedente histórico que son bueno, las tierras de Pereira Rosas, con el romerismo. Más acá en el tiempo también tenemos todo un déficit en muchos barrios que se están construyendo de manera precaria, la veda de ríos. Y nosotros estamos proponiendo que de inmediato se releven todas esas tierras ociosas y se las pongan a disposición de viviendas populares, porque más importante que la especulación para el turismo, para la especulación inmobiliaria que se hace a nivel ciudad más local, creemos que es importante salvaguardar la vida y la proyección de muchos jóvenes y muchas futuras familias que se quieran formar y tener un derecho
a la vivienda propia es de poner esas tierras bajo el control y bajo el servicio de los trabajadores. Que eso es un sería punto. lo más lógico, ¿no? Claro, lo más lógico. O sea, es- lo más lógico es imprescindible, es terrible. A mí me da mucha pena ver mucha gente que tiene su trabajo, pero no está pudiendo alquilar. Y familia con hijos, ¿no? Claro, Mamás sí, sí. solteras con 2 o 3 hijos, matrimonios que tuvieron que partir uno a la casa de la madre, otro a la casa del padre, o sea, dividir la familia porque no pueden pagar un Claro. alquiler. Entonces, para mí el tema ese tiene que ser inmediato. Yo creo que no se está pidiendo que se hagan mansiones, se está pidiendo que se haga una vivienda digna en la cual la persona que trabaja pueda acceder, porque también esa es otra historia. Claro. Arman viviendas, pero no podés acceder por los requisitos que te piden. Claro. No, bueno, es muy interesante lo que planteás porque también hace a una cuestión histórica que muestra cómo, como decimos muchas veces, tratamos de explicar, se nos habla de lo posible, de lo necesario, y actualmente dentro de esa dicotomía vemos cómo quizás en cuestiones más grandes como el nivel de vida, las posibilidades que ofrece este sistema capitalista, esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, van cada vez en retroceso, hasta el punto que ya es casi un chiste recurrente, una muletilla recurrente que decimos muchos jóvenes, es que a nuestra edad nuestros padres ya estaban planificando su familia, empezaron a pagar su casa, ya estaban pensando o ya tenían hijos a nuestra edad, y nosotros no podemos ni con alquiler de un monoambiente. Ahí Así se ve es. muy patentemente el nivel de retroceso histórico que ha ocurrido en el país, y más en general a nivel mundial, cómo se han ido reduciendo las perspectivas de vida de la juventud. Hace un par de décadas atrás podías soñar ya a esta edad con un auto, con una casa, y ahora apenas si tenés un salario que te permite parar la olla, como dicen los criollos, digamos. Subsistir, ni Claro, siquiera por- vivir. Claro, Subsistir. por eso creo que es muy importante que los trabajadores de la juventud reflexionemos sobre esta circunstancia, nos involucremos políticamente y nos demos cuenta que acá las posibilidades de un régimen están acabadas y tenemos que superarlas nosotros mismos. No hay ninguna expectativa en que lo podamos pensar bueno, que solamente votando un representante en el Parlamento ya está todo terminado, dejar una expectativa en que bueno, ahí vamos a poder haber una esperanza de un crecimiento, sino es que nosotros ahora no intervenimos como clase, no tomamos el programa en nuestras manos y estas elecciones en un escenario no solamente como para cumplir con la formalidad de ir a votar, sino de politizarnos, de tomar Tomar conciencia, conciencia ¿no? y más protagonismo. Y responsabilidad, en esta responsabilidad de vida. Sí, sí, Creo sí. que eso es lo más importante. Ajá. Yo tengo una gran curiosidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer el convencional constituyente? ¿Cuál es la idea que llevan a esto? Porque algunos que pasaron por acá dijeron, no, ya lo tienen a todo escrito y no se pueden tocar otros temas. Otros dijeron, no, nosotros vamos a plantear otras situaciones. ¿Cuál es la idea de política obrera con el convencional en esto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que nosotros estamos planteando, que en cierto modo ya lo han estado desarrollando los compañeros, digamos, a modo de programa y por lo cual vamos a ir a luchar en la convencional y en todos los escaños que sean posibles, es la cuestión que bien estaba desarrollando recién mi compañero sobre la nacionalización del suelo ocioso, el acceso del conjunto de los trabajadores, digamos, a poder tener un terreno en el cual puedan tener también su vivienda con todas las condiciones que implican. Pero en esto el convencional va por 3 meses, creo que cuando mucho. Sí. Y es clave lo que pueda hacer ese convencional que sea de la oposición, porque acá tienen una suerte de destino. Porque yo digo, se renueva la mitad más la mitad, y bueno, ya han quedado muchos que son del oficialismo, tanto dentro de la legislatura como del Consejo Deliberante, pero en este caso los convencionales entran los 21 por primera única vez, y los 21 tienen que discutir, o sea,
sabemos que esto está muy difícil. Yo lo veo como comunicadora social, pero también veo que dos pueden entrar de cada lista. Sí. Sí, ese convencional de política obrera, ¿qué va a plantear? Ese convencional de política obrera lo que va a desarrollar va a ser, bueno, como te estaba mencionando, la cuestión de la nacionalización o de la puesta bajo control obrero de ese suelo ocioso, a su vez atravesando la gran problemática que está teniendo hoy lugar en las barriadas, que es la cuestión de la vinculación con el narco por parte de las policías y de la liberación de las zonas, la puesta en marcha de los propios lugares, organismos, etcétera, que puedan montar las propias familias que tienen a sus hijos padeciendo el flagelo de la pasta base, que es producto de un régimen social que, como bien desarrollaron mis compañeros, está caduco y lo que hace es enfermar a esa juventud para luego, a la hora de que esa juventud desea, por ejemplo, rehabilitarse, etcétera, cerrarle las puertas, tal como es el caso de Lucas Mercado, por ejemplo. Ante esta situación en la cual vos tenés un cuadro de deterioro social cada vez mayor, de pérdida de trabajo, de una escalada del trabajo en negro, ante el cual también nosotros hemos desarrollado el planteo de la prohibición de ese trabajo en negro, ante todo este conjunto, este maremoto de ataques contra el conjunto de los trabajadores, para nosotros el desarrollo de este programa es lo que nos va a abrir un curso. ¿Por qué? Porque acá tenemos una situación en la cual, voy a tomar también esto último que planteaba Diego, nosotros queremos que los trabajadores nos voten en pos del desarrollo de este programa, pero más que nada porque estas elecciones, el conjunto de las direcciones sindicales, estudiantiles, etcétera, son una máquina de desmoralización de la clase obrera, y yo le sumaría que de atomización. En este marco, lo que urge, lo que se hace una necesidad de primer orden, es cómo esa atomización es revertida mediante una unificación de la clase obrera como una fuerza política que puede intervenir en este escenario en el cual, desde luego, no se agota la situación con las elecciones, no se agota la situación más allá de los planteos que nosotros vayamos a desarrollar, pero sí, de todos modos, es profundamente importante porque hace al desarrollo de esta perspectiva, de esta lucha, que como nosotros estamos viendo por todos lados, por el lado de los partidos del régimen, etcétera, no está. Si uno se pone, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en las universidades, digamos, uno tiene un arco de rectores que están adosados a fuerzas políticas que le hacen el juego completamente al ajuste de Milei. Todo el conjunto de ellos te plantean que acá no hay ninguna vía, digamos, salvo un compromiso por migajas, y por el contrario, los estudiantes se autoconvocan y van a una lucha. Lo mismo han hecho los obreros también, con toda la situación que ha tenido lugar en Güemes, y van a una lucha. Entonces, acá está claro que el desarrollo de nuestros planteos, de nuestro programa, tiene que ver con unificar todo eso que nosotros vayamos a plantear con la acción independiente, la acción directa de nuestra clase, de los trabajadores, para poder revertir esto de conjunto. Porque ya está planteado acá, para los trabajadores obviamente que no hay plata, pero para el pago de la deuda, para los especuladores financieros sí, y el problema es cómo revertimos ese orden de prioridades, cómo pensamos toda la situación y toda la economía. Eso cuando hablamos lo hablamos en bloque. Yo lo que quiero es que la gente sepa. O sea, por ejemplo, eso yo lo tengo totalmente asumido y creo que la gente la escuchó a Violeta cuando empezó. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Lo que me está diciendo es el conjunto, la decisión, la organización que tiene. Yo lo que pregunto es, el convencional constituyente, ¿qué va a plantear ahí cuando se junten los 21 y estén 3 meses? Bueno, cuando nos juntemos vamos a plantear la prohibición del trabajo en negro, vamos a plantear la nacionalización del suelo bajo control obrero, de todo el suelo ocioso que está, la puesta en marcha de organismos que estén organizados por los propios familiares que tienen a sus hijos padeciendo la cuestión de la pasta base, etcétera, en las barriadas, y asimismo... Pero eso entraría en la parte de seguridad, que es una de las pequeñas cosas que está en la agenda. Seguridad, pero después lo otro no está, le cuento, en la agenda para la reforma esta de la Constitución, ¿no? Rechazar, es decir, lo que los salteños tienen que rechazar
es una convención constituyente a libro cerrado. Desde ya es lo que va a rechazar Política Obrera. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el intendente Emiliano Durán venga a plantear que se vote a libro cerrado un documento que es claramente una política reaccionaria contra los salteños, porque es Emiliano Durán el garante de que hoy en día lo que progresa en Salta es la precariedad laboral, ahora reinventada, la redefinen. Cuando hablamos de que se han perdido 9.000 puestos de trabajo en la provincia solo en un año, en la capital salteña, Mabel, 1 de cada 2 trabajadores está en negro en la ciudad de Salta. En el comercio, sin ir más lejos, tenemos compañeros y trabajadores que trabajan 12 horas en la gastronomía, en los hoteles, cuando después presentan cifras millonarias de ganancias que ha tenido la provincia como resultado de las campañas turísticas. Entonces, nosotros no vamos a aceptar que a los trabajadores en Salta nos quieran venir a imponer que acá la reforma de la Carta Orgánica va a venir a legalizar una amansadora de precariedad de los trabajadores salteños. Primer punto. Segundo, hoy Emiliano Durán está sosteniendo la eliminación y el desplome del pago de coparticipación por parte de Nación y por ende de provincia al municipio sobre la base de impuestazo, con un incremento que es feroz y una confiscación feroz a los trabajadores en la provincia de Salta a través de los impuestazos que ha metido desde que asumió. Es decir, que la garantía del saqueo y del ajuste que está aplicando Milei a nivel nacional y que lo descarga en las provincias, Emiliano Durán se las está haciendo pagar a los trabajadores, a los que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. No lo vamos a admitir bajo ningún punto de vista y vamos a advertir que eso se tiene que retrotraer. El acceso efectivo y pleno a la vivienda se tiene que dar sobre la base de que la garantía de los servicios, la garantía del acceso a la vivienda no puede superar el 10% de los ingresos obreros. Tiene que haber un plan que garantice que el 100% de los trabajadores en la ciudad de Salta tienen que tener luz, Violeta, tienen que tener agua. Pero para que eso sea real, tienen que meter los 21 convencionales. Bueno, vos te darás cuenta que lo que planteamos desde Política Obrera porque ¿sabés cuál es el tema? Es una convocatoria a los trabajadores. Si me permitís. Porque hay que ser concreto. Estas constituyentes, no solamente se llama en Capital, sino en casi 14 municipios. Sino sí, más, que me parece 17 totalmente que ilógico y desleal para el ciudadano, porque, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, en La Caldera, no tengo la oportunidad de poder votar un constituyente para que me reforme esa carta que es obsoleta y que tengo un intendente que no sirve para nada. ¿Y esto por qué? Y que tengo concejales que entraron, no sé por qué, pero a todas estas se les garantiza a ellos Ahora, los 4 años, ¿me entendés? Porque como hubo una reforma de la Constitución provincial que nosotros denunciamos en tiempo y forma, en sus características reaccionarias, ahora se obliga a los municipios a adaptar sus cartas orgánicas y a otros, porque han conseguido el estatuto de municipio por la cantidad de habitantes que han conseguido en el último periodo, a tener las suyas propias solo bajo las premisas de la Constitución provincial actual en los puntos que hacen a las reformas que hubo en aquel momento hace 2 años, 2 o 4 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Es una constituyente reaccionaria. La forma de quebrar esto no es solamente metiendo un convencional constituyente, sino explicándoselo a los trabajadores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en campaña? Y si lógicamente conseguimos un escaño allí, lo vamos a hacer como constituyentes y todo el partido va a ir, Violeta, nosotros. Vamos a ir a los lugares de trabajo. Vamos a explicar esta realidad, vamos a las barriadas, explicamos esta realidad y tomando conciencia el trabajador de qué es lo que está en juego y qué es lo que se va a discutir, se acaba la estafa, se abre una movilización y se abre la posibilidad de que esto tenga otro curso por la acción de los trabajadores. Es decir, la bancada de una fuerza como Política Obrera es un factor de organización de aquellos que son los únicos que pueden cambiar esto y acabar con esto que vos bien mostrás, es una estafa política. Acá si no conseguís los 21, no se puede. Ahora, si los conseguís y no hay una movilización popular, después el gobierno agarra y desconoce porque formalmente la constituyente, o mejor dicho, la reforma de la Carta Orgánica está determinada por ley solamente bajo ciertas premisas y ustedes se excedieron, entonces ya no se puede. ¿Cómo se quiebra eso? Del mismo modo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuando yo era diputado, el otro día, ¿te acordás? Lo discutíamos un poco con este barrio, no me acuerdo ahora de nuevo el nombre. Villa Mónica. Villa Mónica. Barrio Santa Mónica. Santa Mónica. Santa Mónica. Estos compañeros con su
presidente de la Unión Vecinal. A la cabeza se organizaron, tenían asambleas, se movilizaron sobre la legislatura. Sí, Marco Juárez. Marco Juárez, un Marco gran Juárez. luchador. Conseguimos la expropiación en la legislatura, fue al Senado, más difícil aún, conseguimos ahí también con la movilización de ellos, después había que lograr la promulgación. Es decir, que acá se derrota la máquina de impedir que es el Estado, con sus diferentes compartimentos legales que solamente funcionan cuando hay que frenar un interés obrero y popular, con la movilización y la organización de la clase obrera, de los explotados, de los interesados. Por eso hay que construir un partido de la clase obrera. Hay que convertir a la clase obrera en un factor político, los explotados salteños en un factor político, porque es lo único que va a acabar con esta situación. Un verdadero gobierno de los trabajadores, porque vos fíjate, Milei, él se decía que era lo distinto a todos los anteriores. Desde el punto de vista político no solamente no ha llevado al fondo, que lo conocemos de memoria, sino que ha representado los mismos intereses de los especuladores internacionales, de las grandes patronales, la reforma laboral, esto y lo otro. ¿Y quiénes lo sostuvieron? La misma casta que él denuncia sistemáticamente. Entonces acá la única ruptura y novedad política la puede dar la clase obrera desde el punto de vista de la creación de su propio partido y la imposición de un gobierno propio. Esta es la salida de fondo. Ahora, esta elección es muy importante, porque se da en un marco de lucha en donde justamente tenemos una crisis completa del esquema del gobierno nacional que venía a decir que iba a remover toda la vieja casta y los problemas de los argentinos. Los argentinos que supuestamente íbamos a cobrar en dólares, ¿no es cierto?, que íbamos a poder ser libres, etcétera. Tenemos una situación terrible. Nos apalean a los jubilados todos los miércoles. Los trabajadores estamos hundidos en la línea de la pobreza, despidos por doquier, reforma laboral y ahora una deuda que va a ser una motosierra aún mayor. Entonces, esto se tiene que acabar con una gran intervención obrera y el voto actual tiene que reflejar el desarrollo de esta tendencia en los trabajadores. No, te digo que es súper interesante, ¿no? Pero yo mientras te escuchaba hablar, ¿qué es lo que veo? Que también, o sea, no en el caso de ustedes, pero sí estoy viendo que la izquierda se está contaminando. No sé de quién es candidato, se creería que no es el caso de ustedes. Písola de Orán, Sí, es que es candidata. Del MST. Claro. Bueno, del MST, que es la izquierda. Que hoy no son un frente, pero son parte de la izquierda. Sí, a mí no me está apareciendo eso porque tenés los antecedentes, o sea, nunca estuvo en la lucha de un trabajador, aún siendo la secretaria general de ATE, ¿no? Y Bueno, vos conocés de primera mano. claro, es más, yo la viví el año pasado porque fue uno de los lugares que se hizo la elección nuevamente de ATE, Orán y Rosario de la Frontera, y vi tanto despotismo de esta mujer para con sus compañeros, para la clase trabajadora, ¿no? Porque acá, por más profesional que vos seas, acá son la clase trabajadora. O sea, los títulos no te hacen más ni menos que nadie, simplemente te dan los conocimientos para hacer en pos del ciudadano, pero no es que vos tenés una corona porque tenés un título. Somos trabajadores, somos clase trabajadora, clase obrera, o sea, ninguno de los que participamos de autoconvocados, sindicatos, no estamos por sobre lo que pregonamos. Totalmente. Porque entonces ahí es cuando está todo mal. Entonces yo ayer creo que me decían que era candidata de la izquierda, porque me pedían una comunicación telefónica. Entonces yo digo, pienso, no, a mí no, pero además, o sea, venía del peronismo. O sea, yo particularmente siempre digo, yo soy peronista y estoy de paro con mi partido, con los peronistas, por situaciones que a mí me llevan a decir, pero jamás oculto y no se me ocurriría ir a decir, bueno, entonces como yo estoy enojada acá, me voy de candidata de cualquier partido de la izquierda, ¿no? El sentimiento siempre lo llevamos en el corazón,
al tema de todo lo que ustedes hacen. Pero yo creo que hay que tener un poquito. Entonces yo como que veo que están pretendiendo contaminar lo bueno que tienen, porque cada uno tiene lo suyo en sus diferentes partidos y tienen cosas buenas. O sea, pero, son más cosas buenas que malas, o sea, siempre hay algo que vamos no. un poquito más lejos, Mabel, mirá. Es muy agudo lo que vos decís, porque el problema es que hoy en día la izquierda, en vez de mostrar este cuadro de catástrofe política nacional e internacional, cómo afecta el proceso político actual y cómo inviabiliza una agenda de los trabajadores, lo que hace es repetir un discurso de tipo electoral para ver si puede conseguir una banca y por lo tanto, probablemente no conscientemente o estrictamente queriendo, se termina asimilando a un Estado y a un mecanismo parlamentario que no va a dar salida, como decía Diego. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es si el trabajador vota su propio partido, consigue parlamentarios como parte del desarrollo de una fuerza social para dar una salida. Te cuento un tema fundamental en la situación política actual. Hoy en día, Castillo, que era presidente de REMSA, funcionario de SAIN y que ahora se presenta como libertario y que dice que de todos modos va a ser aliado del gobierno, Rollón, etcétera, están discutiendo junto con Sáenz bajar una serie de impuestos provinciales para la actividad minera. Estos impuestos han subido sustancialmente por lo que ha sido un cambio en la tributaria provincial, podríamos decirle. Ahora, ¿cuál es el problema? Siguen siendo irrisorios. Y dicen que hay que sacar estos impuestos para que vuelva la actividad minera, etc. No va a volver, es una estafa. ¿Por qué? Porque lo que hoy en día quiebra la posibilidad de que haya un desarrollo de la actividad del litio son dos factores. Uno, que el precio del litio cayó de $80.000 la tonelada a $12.000. Bajo semejante caída, ningún grupo va a venir a explorar, a operar después, etc. Ningún grupo, y no va a haber impuesto provincial que se quite, ni reforma laboral que se haga, que permita una recomposición de los dividendos, los beneficios que generan, ¿no es cierto?, semejante caída del precio internacional. ¿Por qué cae a nivel internacional? Porque hay una crisis mundial. Y esa crisis mundial se va a agudizar porque ayer en Argentina, anteayer, perdón, estuvo el ministro de Economía norteamericano, Scott Bessent. Vino y dijo, acá ustedes tienen que romper con China y eso implica salir del swap, que hoy en día financia parte de las reservas del Banco Central de la República Argentina, y sacarlo de los recursos estratégicos. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? El litio. Está la Ganfeng, hay otras empresas chinas. Entonces, ¿cuál es el problema? Van a una guerra que no tiene que ver de ningún modo con el interés del trabajador, sino con el interés de grandes empresarios, con una guerra internacional mundial, y que después nos deja con el papelito, ¿cómo se dice? Con el espejito de colores, como nos decían en la época de la colonia, ¿no es cierto? Porque no hay nada. Hoy en día, de los 9.000 puestos de trabajo que se han perdido, muchos de ellos han sido en la minería. El propio Castillo reconoció que hoy en día no hay nuevas exploraciones y por lo tanto eso produce un parate a futuro de todo el proceso minero. Y esto tiene que ver con esta crisis mundial. Si no se le explica esto a los trabajadores y que hay una bancarrota social de todo un sistema político-económico como es el capitalismo y que obliga a una salida propia, no se va a ayudar a que la clase obrera se convierta en el factor político que debe y está convocada a ser por esta crisis. Entonces tenemos este gran problema en la izquierda. Nosotros, por el contrario, venimos a exponer este desarrollo y este programa para dar a los trabajadores ¿cómo podríamos decir? Un hálito de lucha que muchas veces existe, pero no encuentra canal. Los sindicalistas no abren ningún canal. No existe la posibilidad. Y yo entonces, lo escuchaba a Diego hablar y me parece correcto porque él está englobando. Y cuando hablo, o sea, nosotros no tenemos que pensar en la profesión. Por ejemplo, yo escucho hoy por hoy una colega que está candidata también en la izquierda y voy a defender la enfermería, cuando sea concejal o sea, no está basado en una profesión, está basado en el ciudadano en su conjunto y las miles de situaciones que tenemos que tratar de resolver estando dentro de la legislatura, dentro del Consejo Deliberante,
que son fundamentales, ¿no? O sea, tienen que ser hechos trascendentales, no es... me encantó lo de Diego, porque él habla de todo, habla de la juventud, habla del sector de los trabajadores, habla del estudiante, del joven. O sea, no dice él, voy a ir a luchar para los compañeros de la universidad, punto. O voy a luchar por este grupo de jóvenes. No, yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia que hay que saber llevar el lugar a donde la gente a uno lo pone. Claro, entonces, bueno, es un poco, ahora que también mencionaste, voy a recordar esto un poco que nos dicen que estamos haciendo los medios de elecciones, que como fuerza política nos centremos únicamente en la cuestión local, que son elecciones en Salta, pero la crisis de régimen es tal que cualquier cosa pequeña que quieras tocar en Salta, si vos consecuentemente la querés transformar, sí o sí el hilo conductor te lleva a cuestionar todo, hasta la crisis internacional. Por ejemplo, la minería, que es algo tan cercano acá nomás en Salta, pero que toca las venas de la guerra imperialista internacional, el precio del litio, los intereses comerciales. Entonces es imposible, si uno realmente quiere transformar la realidad y no solamente quiere vender a la población papel de colores para decirle, bueno, acá podemos arreglar esto para que Salta esté bien, pero es solamente una fachada. Tenemos que discutir desde el joven más precarizado en los barrios, hasta el estudiante de la universidad, el rol político que juegan estas acciones y cómo cambiamos esta realidad para que realmente... Por ejemplo, en el caso de la que más me toca ahora, como introdujo Julio, la cuestión de la minería, es algo que nos toca muy cercanamente, que tenemos ese recurso importantísimo, estratégico que tenemos, que es como el litio, como son los boratos, como son las tierras raras que también se van a empezar a explorar después de que el litio se acabe, es la siguiente materia prima del futuro. Sean todos estén bajo el control de los trabajadores del medio, digamos, y que sirvan realmente para llevar una mejora a la calidad de vida de la población, que es la que, bueno, de acá se forman los profesionales que van a ir a las minas. Y es algo que me parece importantísimo, tocando el tema de minería, que también se toca en la universidad, porque, por un lado, las carreras en general profesionales se han ido vaciando progresivamente, hasta el punto de que buscan que el profesional formado esté casi al nivel de un trabajador precarizado. Es lo que busca este gobierno y han buscado también anteriormente otros gobiernos con las carreras de grado, sacando contenido y pasándolo por grados pagos incluso. Pero además, las carreras también están condicionadas porque al ir vaciándose para poder seguir manteniéndose en funcionamiento, buscan cualquier medida, cualquier mecanismo para obtener presupuesto. Y eso, por ejemplo, en las carreras de ciencias naturales, que es mi facultad, se sienten en que muchas cátedras hacen trabajos a terceros, a empresas, estudios de impacto ambiental a mineras, a sojeras, a forestales, y eso ya condiciona cuál va a ser el destino, el objetivo de nuestra educación. ¿Va a servir a estos intereses que son las empresas que nos pagan ahora para que podamos seguir existiendo, o va a servir para el pueblo de Salta, para el trabajador minero, para el futuro profesional geólogo, para que las riquezas que salgan, bueno, del litio en aquí y sirvan para la salud de los trabajadores o para las empresas extranjeras? Es una cuestión que yo creo que es un tema que tiene muchas aristas. Sí, para no, y abordarlo. que hay mucho por hacer Sí. en la zona. Se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir. 18:55. Gente, muchísimas gracias a todos los que están atrás de la pantalla, porque sin ustedes yo no puedo estar sentada acá. Les quiero contar que solamente en una hora estamos en Multimedia NOC con el tren de la vida. Y como diría, me encantó la palabra que usó en este rally televisivo. Yo estoy en el rally de los políticos. También tenemos Sí. un bloque político invitados al multimedio. Y bueno, te agradezco, Violeta, la gentileza de poder venir, Muchísimas gracias. explayarte, que la gente sepa por qué es lo que se lucha. Julio, realmente un placer siempre escucharte y conocerte. Diego, sabemos que tenemos futuro con esta juventud que está empoderándose, ¿no? Y que no quede Sí, ahí sí. en que está, sino tiene que surgir. Muchísimas gracias, compañero García. Esto es política obrera. Política obrera, Violeta Gil, candidata a diputada. Primero en la maquinita va a estar Julio Quintana, senador
luego sigue Violeta Gil, sigue Diego Luna y Miguel García. Miguel García. Miguel García, yo me acuerdo de García, pero el de Miguel García. Así que bueno, esto es Política Obrera, pero de todas formas ellos van a seguir acompañándonos tanto en la radio como en la televisión, porque ustedes tienen que conocer que tenemos caras nuevas en esta contienda electoral que tenemos para el 11 de mayo. Muchísimas gracias a todos y a ustedes, por supuesto, y siempre las puertas abiertas del Tren de la Vida.